Bien, vamos a retomar entonces desde el programa analítico que estábamos evaluando y vamos a ver cuáles son los procesos que se fueron llevando a cabo. Aquí en este material hay algunos, seguramente cuando se armó, vamos a tener una diferencia en la parte de transporte en lo que respecta a la sumatoria de tiempos, porque seguramente el profe que lo armó manejó dos cursogramas analíticos al mismo tiempo y tomó los tiempos de transporte de otro cursograma, pero a los efectos de entenderlo no hay inconveniente, lo vamos a hacer igual. Como les decía antes, tenemos aquí la parte de operaciones, donde están todos los tiempos que se han tomado, la distancia en lo que está relacionado al transporte, pura y exclusivamente, porque es lo único que se establece como unidad de medida, los metros recorridos, bien, y los tiempos de cada una de esas operaciones por separado a las anteriores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este cursograma analítico de procesos? Dice, a simple vista, ya se puede observar, lo está diciendo acá, que hay más transportes que operaciones. En realidad, sí, hay 3 operaciones y hay 4 transportes, uno más. Entonces tengamos presente que resultaría absurdo concebir en las actividades comerciales, industriales o de servicio la posibilidad de desarrollo de las mismas sin la existencia de movimiento de transporte. O sea, es razonable, es necesario hacer ese movimiento. Sin embargo, dice, esta es una actividad que no genera ni produce valor agregado en el producto, por lo que de ser posible debería ser minimizado. Es un principio de Taylor. Ustedes recuerden que él, en el estudio de tiempos y movimiento, donde centralizaba muchísimo justamente la parte de la producción, era en los tiempos perdidos, con respecto, por ejemplo, a que una mercancía o una mercadería para hacer materia prima, vamos a llamarlo así, materia prima, porque mercancía es algo terminado. Una materia prima para ser introducida en un proceso productivo, en muchas ocasiones estaba distante del puesto de operación y con una simple acomodación de esa materia prima acercándola al puesto de trabajo, se evitaba todo esto que está aquí, ¿no? En la parte de transporte, por lo menos no la no realización del mismo, pero sí acortando, por ejemplo, capaz las distancias en metros. Imagínense que acá estamos diciendo que entre este transporte y este hay 13 metros, 15 metros de distancia. Es realmente mucho, porque hay que caminar 15 metros o empujar un carro 15 metros, eso va a consumir tiempo que, como se puede observar, podría acercarse esa materia prima a la máquina y quizás con un movimiento de pocos metros, 1 o 2 metros, ya tengamos la materia prima en el puesto de trabajo. Bien, entonces, como decía acá el texto, dice, sin embargo, esta es una actividad que no genera, bueno, perdón, por otra parte, aquello que no se puede eliminar deberá de intentarse realizarse a la máxima velocidad. Siempre a la máxima velocidad, sin poner en juego la salud del trabajador. Recuerden ustedes que para el movimiento de cargas, que ustedes hemos visto en Seguridad 3, y ustedes lo han visto, lo están viendo ahora con Ricardo en la parte de ergonomía, la fuerza que hace al trabajador tiene que ser controlada. O sea, si yo tengo que llevar una carga de un lugar a otro, o tengo que tener los medios técnicos para hacerlo, pero aunque esos medios técnicos me generen un montón de posibilidades, en muchos casos, tengo que hacer tracción o empuje, eso lo van a ver en Ergo con Ricardo, y eso infiere un esfuerzo propio de parte del trabajador. O sea que en ese accionar, también la consulta siempre es importante que se hagan con la gente de higiene y seguridad. Acá voy a hacer un paréntesis para que empiecen a hilar sobre temas que vienen a futuro, pero que ustedes ya tienen que estar en conocimiento. En realidad, en la República Argentina, y esto para que podamos entendernos, hay una resolución que lleva por número 905 del año 2015, donde se establece qué acciones deben llevar en forma conjunta, ya es por ley, digamos, es una resolución pero que tiene fuerza de ley, qué funciones tienen que llevar en conjunto los servicios de medicina del trabajo y los servicios de higiene y seguridad del trabajo. Después también explica esa misma resolución
las tareas individuales de cada uno de ellos. Lo vamos a ver en derecho de trabajo eso, pero como falta todavía, yo les quiero contar que para la vigilancia de la salud de los trabajadores, la parte de medicina del trabajo y la parte de higiene y seguridad del trabajo hacen inspecciones periódicas en todos los puestos de trabajo donde se generan potenciales riesgos para evaluar cómo está la salud de los trabajadores. Por ende, tiene sentido que cuando se modifique una metodología de trabajo, esos dos sectores participen en el asesoramiento de aquel que va a producir el cambio, porque ese cambio puede, como les decía anteriormente, puede ganar en tiempo, pero puede ser perjudicial para la salud del trabajador. Y probablemente todas las modificaciones que se hagan van a tener que ser eliminadas en el futuro cuando empiecen a aparecer problemas de salud de los trabajadores. Por eso es tan importante que cuando se haga un estudio de trabajo, nosotros tengamos una participación de asesoramiento en lo que respecta a en materia de higiene y seguridad. Y los médicos del trabajo en la parte de salud laboral. Bueno, entonces... Profe, Sí, hola. ¿qué resolución es? Buen día. 205 del año 2015. La vamos a ver en derecho del trabajo, pero yo se los cuento para que sepan que hay un montón de legislación que contempla nuestra injerencia y nuestra, lo voy a definir así, autoridad en lo que respecta a decisiones que se van a tomar. Nosotros, como siempre les digo, recuerden que nosotros somos de asesoramiento, no somos operativos. Nosotros no podemos decir a un trabajador ponete el casco, no. Bien, nosotros recomendamos, asesoramos, capacitamos, inducimos, concientizamos, pero nunca ordenamos. Bien, y está bueno porque en realidad nuestra función no es el látigo de policía acusador. No, el nuestro es concientización, prevención, ¿sí? Entonces, en las industrias que realmente están ya aceitadas en lo que respecta a estos, cuando tienen que analizar un proceso productivo y los cambios que van a efectuar, probablemente esas empresas de un tamaño importante ya tienen un área de higiene y seguridad y participan, conocen los protocolos que tienen que llevar a cabo cada vez que hacen una modificación en el proceso productivo. Bien, porque obviamente que eso para el empresario es un gasto de dinero. Imagínense que yo tengo un proceso productivo que anda bien, pero que lo quiero mejorar, lo mejoro, y no consulto el área de higiene y seguridad, a los 4 meses viene higiene y seguridad y me dice, mire, tenemos un movimiento repetitivo que se empezó a dar a partir de esta modificación, y tenemos 8 operarios con tendinitis túnel carpiano, ¿no? Digamos, síndrome de túnel carpiano, que es la afectación, ¿no?, de ese justamente, el túnel carpiano de la muñeca, y tenemos 8 operarios que no pueden trabajar por esa situación, los tenemos con licencia médica. Entonces el tipo dice, pucha, ahorré un montón primero, ahorré tiempo, gasté dinero para la modificación y ahora tengo que volver a lo anterior, porque esto me está lastimando a los trabajadores. Por eso la importancia de las dos áreas, higiene y seguridad y medicina del trabajo. Sigamos. Transporte es igual a costo, eso indefectiblemente, porque es tiempo perdido, ¿bien? Entonces, hay que hacerlo, dice, lo más rápido posible. Yo aquí prefiero decir lo más rápido posible sin comprometer la salud de los que tengan que hacerlo, ¿bien? Para hacer un rápido análisis, primero se deberían sumar todos los tiempos de cada una de las actividades y el tiempo total. Bien, entonces, dice que tiempo total de cada operación es la suma de tiempo de todas las operaciones, en este caso es 0,42. Lo que hizo aquí es, se agarró la parte de operación, ¿bien? 1, 2, 3, y se sumaron esos 3 valores. Este y este que está acá abajo. ¿Bien? Por ende, después lo mismo se hace con la parte de tiempo total de inspección, lo mismo con lo total de transporte y el tiempo de demora. En este caso 0 porque no hubo demoras. Entonces, en la resultante de la sumatoria de todos esos valores, ¿bien? A quien elaboró este material, le dio que el total del sistema, o sea, desde el inicio hasta el final, llevó en tiempo 1,13 minutos. O sea, que el tiempo total es de 1,13 minutos. Bueno, ahora tendríamos que hacer, a partir de porque tenemos visualmente ya, en el enunciado decía que había mucho transporte, pero vamos a comprobarlo desde un punto de vista analítico, analizándolo, para ver cuánto infiere en porcentual, ¿no?, en porcentaje de la operación, ese tiempo de transporte, y en realidad cada una de las acciones que se están haciendo, con el fin de poder determinar
donde deberíamos tratar de mejorar para acotar esos tiempos. Bueno, entonces la fórmula a efectuar para cada uno de los ítems, fíjense que acá tenemos el tiempo total de operación, el tiempo total de inspección, el tiempo total de transporte y el tiempo total de la demora, y para todos tenemos el tiempo total del trabajo. Esa operación aritmética tan simple, ¿bien?, que es la forma de poder expresarnos cuánto nos va a llevar en porcentaje, es efectuar un cálculo muy, muy, muy tonto, o simple, o de conocimiento de nivel primario, que es hacer el tiempo de operación, lo que habíamos obtenido aquí, que era 0,42, ¿sí? 0,42, por el tiempo total, que la sumatoria había dado 1,13 minutos, por 100. Y eso nos va a otorgar un valor en porcentual, ¿no? Entonces, aquí para el caso de la parte de operación total, nos establece que tenemos, de acuerdo a esos datos que hemos recolectado, 37,16%, o sea, que la operación del 100% del trabajo se lleva el 37,16% del tiempo. El tiempo de inspección se lleva un porcentaje también, mucho menor, que es del 16,8%. O sea, que yo aquí y aquí tengo dos valores que en realidad hacen a la terminación del producto. Esto porque es la parte productiva, o sea que es importante este porcentaje, y esta es la parte por ejemplo, el control de calidad, que esté saliendo la percha derecha, que el estampado digamos, del talle sea el correcto, o sea, a ustedes les habrá pasado ir a comprar un pantalón talle 42 y se lo ponen y le queda como una carpa. Y dice, pero si acá dice 42, porque estaba mal etiquetado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el 42 no era 42, era un 52 o un 54. Entonces, eso es una falla en el control de calidad, ¿bien? Lo que hace que eso tenga un reproceso. Debería tener un reproceso. Los pantalones normalmente... ¿Perdón? Profe, disculpe, hay un alumno en espera Hay un alumno que mandó el mensaje. ¿Quién es el alumno? Ezequiel Duré. Bien, perfecto. Muy bien. Recuerden, por favor, lo que les dije. Ahora esperemos que entre Ezequiel. Bien. Ezequiel, ¿me escuchás? Ezequiel. Bueno, nuevamente repito lo que les dije en la hora anterior. A partir de la próxima semana, traten de ser puntuales en el ingreso. Una tolerancia de 5 minutos es admisible. Bien, es respetuoso, pero más allá de... Es como si yo estoy dando clase en el instituto y llegan habitualmente 20 minutos más tarde, 25. Hay casos excepcionales que se contemplan, yo entiendo, bien, pero tratemos de ser todos, de ser un poco más profesionales en lo que respecta al tema del estudio, porque andar interrumpiendo porque una persona quiere entrar, no quiere entrar, saca el eje y no está bueno eso. Estaba en sala de espera, profe, igual hace rato. ¿Cómo, querido? No te escucho bien, habla un poquito más. Estaba en sala de espera hace 10 minutos más o menos. Estabas en sala de espera. Bueno, está bien. Sí, está bien. Si no, lo que pasa es que a mí cuando aparece en sala de espera, pero puede ser que no sé, puede ser algo que tenga que ver con que me falta a mí conocer el manejo de eso. Me aparece en mi pantalla resaltado en color naranja que hay una persona que está queriendo entrar. Cuando me aparece eso, yo inmediatamente le doy entrada sin hacer ninguna aclaración. Por este caso, una compañera, creo que fue Melina, me dijo que estabas vos en espera. Bueno, no importa. Nadie lo tiene que tomar como un reto porque no me estoy refiriendo a nadie en particular, chicos. Solamente estoy tratando de aunar un criterio, que todos nos pongamos de acuerdo y que tratemos de manejarnos dentro de esos parámetros, nada más que eso. Bien, no soy tan malo. Bien. Tiempo de transporte, ¿no? Fíjense que el tiempo de transporte, miren la relación que hay en porcentaje comparando con el valor de la parte de operación. Y si le sumo la parte de inspección, que meterían 47, un 52%, o sea,
estas dos acciones apenas suman un 6% más de lo que me lleva o me infiere el transporte de mercancía. Acá tengo un gran problema, porque casi el 50% del tiempo de trabajo está manifestado que lo estoy perdiendo en el transporte de mercancía, o de materia prima, perdón. O sea que tengo que trabajar sobre ese punto. Antes de centralizarme en estos dos, sí o sí tengo que acotar los tiempos de esto, de alguna forma. Bueno, y como verán acá en este caso, demora no tiene nada. Fíjense que hay un error, como les decía antes, porque en cada una de las operaciones aritméticas que se hace acá, se pone el tiempo total de 1,13 y acá se pone 2,04 minutos. Fue que hubo un traspaso de información y se armó medio raro. Bueno, entonces acá el material que nos dice, a simple vista, se puede ver que la actividad de transporte representa el 46% del tiempo total, mientras que la operación tan solo es del, es del 37,16%. Estos valores ya deberían de ser una alarma para tomar medidas inmediatas, puesto que el 46% del tiempo se está empleando en una actividad que lo único que genera es costo. Recuerden que en el encabezado de este material decía transporte es igual a costo. No hay ningún beneficio. ¿Bien? Por otro lado, si bien la inspección tampoco aporta valor agregado, o sea, no hay un valor agregado en la inspección, no es que yo modifico el producto. Lo que sí le va a hacer como un valor agregado, que no es en lo que respecta a la pieza en sí o al elemento que está haciendo, pero podría interpretarse como un valor agregado desde el punto de vista de observación, es la calidad del producto, y además que en ese control me va a evitar que más adelante tenga que hacer un reproceso del mismo. En este caso no es tan significativa, dice, puesto que representa el 16%, siendo este un porcentaje razonable y aceptable para este tipo de actividad. O sea, es una opinión, por eso se acuerdan de una persona que tenía que hacer el estudio tendría que ser una persona que conozca la actividad y que considere o no la razonabilidad de una inspección, que no es un tema que a nosotros nos infiera nada, porque en una inspección no hay normalmente ningún tipo de riesgo asociado, porque es observación, no hay un proceso productivo en juego. Dice, entonces ahora vamos a ver un ejemplo que va a poner digamos, de manifiesto, o claramente, qué es lo que va a suceder cuando yo trabajo puntualmente sobre ese factor tan grande, ese 46%, que me estaba trayendo tantas pérdidas en tiempo o en dinero. Entonces dice, veamos cómo cambiaría esta situación si las tres máquinas, las tres materias primas, no máquinas, MQ1, Q2 y Q3, se dispusieran en un mismo puesto de trabajo y si las bolsas de pellets, materia prima, pudieran disponerse al pie de las máquinas. O sea, aquí la parte de transporte casi desaparece. ¿Bien? O sea, queda una sola de las cuatro que teníamos anteriormente. Fíjense que se modificó la parte de, digamos, de donde teníamos el material, cada uno de los procesos, lo que hicimos fue alinear los puestos de trabajo de una forma más cercana. Entonces, estas tres que están aquí adentro se evitaron, se eliminaron, no están más, y solo quedó la última, transportar la percha al depósito de producto terminado. Y fíjense que en ese proceso tenemos los tiempos de la operación, los tiempos de la inspección, un solo tiempo de transporte y un solo tiempo de depósito. ¿Bien? Porque ya la mercancía no hay que buscarla en el depósito, sino ya está al pie de la máquina que va a hacer el proceso productivo. Entonces el tiempo total se redujo, acá dice, en 0,77 minutos de aquel 1,13 inicial. Y el transporte ahora representa tan solo el 20%. Fíjese que antes decían, si se pensaba que inspección del 16% para una actividad de este tipo era relativamente razonable, el 20% del total del tiempo estipulado y utilizado para hacer el transporte también parecería razonable. De cualquier manera, esta modificación planteada fue solo un simple ejemplo para demostrar variaciones del cursograma. La realidad es que esto correspondería al paso 4 en la metodología básica y antes
de realizar, sería necesario aplicar la técnica de interrogatorio de la etapa 3, para luego recién ahí plantear las mejoras, las posibles mejoras. Tener presente que el estudio del trabajo es sistemático, esto implica seguir en forma ordenada cada uno de los pasos. Para tener en cuenta, vamos a ver los 4 puntos que ya habíamos visto originalmente. Después sobre esto probablemente arme alguna planillita en tipo Excel y yo le dé algunos valores aquí, ¿no? a este formato, y les voy a pedir que ustedes a nivel de práctica hagan algo como esto que hicimos aquí, ¿no? Como para poder, porque esto lo vamos a tomar en el parcial, así que tienen que hacerlo, es una pavada, realmente es muy simple. Hay que entender más que nada cómo podríamos mejorarlo o cómo funciona el sistema, pero en realidad el cálculo es, la verdad, es muy básico, no nos vamos a detener mucho en eso para practicar. Bueno, como les decía, después van a venir un poquito de cosas un poquito más complejas, pero bueno, como les decía, acá tenemos cuatro pasos importantes. El primero es seleccionar, tener en cuenta el factor humano, el factor técnico y el factor económico. O sea que cuando yo voy a seleccionar y hacer un proceso de un análisis, voy a tomar en cuenta esos 3 valores, ¿no? Quiénes son los que operan, qué tipo de maquinaria dispongo y de cuánto dinero dispongo para hacer modificaciones, porque si yo me propongo hacer una modificación en un proceso productivo y cuando se lo llevo al dueño y le digo, mire, hay que hacer esta modificación, el tipo me dice, no tengo un peso, no tiene ningún sentido haber hecho ese análisis. Lo importante es saber se cuenta con un valor de dinero económico tal que permita hacer el análisis y ahí sí evaluar la parte técnica y humana. El segundo paso, que es lo que hasta ahora hemos hecho recién, hace un momentito, es registrar a través de gráficos sin escala de tiempo y con escala de tiempo todo el proceso productivo. En el tercer paso es la de la técnica del interrogatorio, hacerse preguntas a sí mismo, el examinar. ¿Está bien esto que estamos haciendo? ¿Mejora el proceso productivo? ¿Se podría hacer algo más? O sea, una pregunta a sí mismo. ¿Bien? No a una persona, sino hacia sí mismo. Y por último, plantear las mejoras. ¿Bien? Como dice ahí, la técnica del interrogatorio la vamos a ver un poquito más adelante. Luego he explicado los gráficos y el diagrama del paso 2. Continuaremos con el tercer tipo de los gráficos sin escala de tiempo, es el diagrama de hilos. Es una operación más bien, podríamos decir, tipo maqueta, ¿no? Donde uno va a ir dibujando con estos hilos el proceso productivo. Vamos a leerlo un poquito para que se entienda. Hay muchas clases de actividades en la industria o en el comercio en que los trabajadores, materiales o equipos se desplazan frecuentemente entre varios puntos. Para registrar y examinar este género de actividades se utiliza el diagrama de hilos, una de las técnicas más sencillas pero más eficientes del estudio de métodos. El diagrama de hilos es un plano o una maqueta a escala en que se sigue y mide con un hilo el trayecto de los trabajadores, de los materiales o del equipo durante una sucesión determinada de hechos. Sirve para medir las distancias con ayuda de un hilo, pero por eso tiene que estar dibujado exactamente a escala, o sea, llevo la planta industrial a una maqueta, o un sector de la planta industrial a una maqueta, en escala. ¿Bien? O sea, la llevo a valores de que se pueda plasmar en una maqueta, porque no puedo hacer una maqueta idéntica de la planta, porque si no tengo que hacer una planta al lado de una maqueta, no tiene ningún sentido. En este caso se utiliza una planilla donde se deja sentado para cada traslado lugar y hora de partida junto con el lugar y hora de llegada. Su confección se logra hincando alfileres sobre la maqueta, plano, en los puntos de partida, ¿bien? Y llegada, como así también en los puntos quebrados por columnas y obstáculos. Punto seguido. Luego, se toma un hilo de longitud conocida y se comienza a, o sea, que le dé la posibilidad a uno, a mitad del recorrido, no te vas a quedar sin hilo, o sea, que sea un poco más largo de lo que voy a desarrollar. Y se comienza a recorrer siguiendo los traslados previamente observados y registrados coincidentes con los alfileres clavados. ¿Bien? Ahí tienen en la maqueta cómo se va haciendo cada uno de ellos. ¿Sí?
De esta forma quedará al final un trozo de hilo sobrante. Se lo mide y por diferencia se determinan los metros recorridos. O sea, yo tenía inicialmente cuánto medía mi hilo originalmente, pongámosle 3 metros, y cuando termino de hacer toda la medición me quedaron 50 centímetros. Bueno, la diferencia, eso es lo que vale. Entonces dice ahí, metros recorridos. Además, permite observar cuáles son las rutas más frecuentadas, ya que se verá más cantidad de hilos en ellas. Si se hacen 2 diagramas, uno con la disposición actual y otro con la propuesta, o sea, con la mejora, la diferencia será tan marcada que no será difícil convencer a todos de la ventaja del cambio. O sea, si yo hago una maqueta con el proceso original, propongo una mejora y vuelvo a medir con el hilo, y en vez de sobrarme 50 centímetros, me sobra la mitad del recorrido del hilo, quiere decir que la mejora fue oportuna. Bien, tengo que hacer menos movimientos. Los operarios mostrarán interés por el resultado del estudio, ya que darán cuenta que las distancias que tienen que recorrer son menores con el consecuente ahorro de energía. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió eso? Es bastante simple, ¿no? Sí. Buenísimo. Entonces. Sí. Bien. Bueno. Entonces, visto hasta aquí este elemento, vamos a ver cuáles son los principios de la economía de movimientos, el diagrama bimanual y el estudio de micromovimientos. Vamos a internalizarnos un poquito en lo que es el principio de la economía de los movimientos. Recuerden que anteriormente, cuando estábamos haciendo en el cuadro, en el fusograma, perdón, analítico de procesos, habíamos evaluado, habíamos puesto de manifiesto que lo más costoso o lo más, digamos, perjudicial para un sistema de trabajo es el transporte. O sea que cuando lo analicemos puntualmente, como vamos a hacer ahora, esos movimientos, ese traslado, siempre va a inferir en la economía de una organización. O sea que esta no es un análisis de un método de trabajo, una situación que las organizaciones pudieran desechar en lo que respecta a una evaluación en el tiempo, ¿no? O sea, eso lo que debe marcar es que, si ustedes, no sé, yo como no lo estuve en organización, no recuerdo cómo ustedes vieron esa parte, pero habrán visto seguramente lo que se denomina calidad mejora continua. ¿Recuerdan haber visto alguna vez eso, mejora continua? Sí, lo vimos. El círculo de la calidad lo tuvieron que haber visto, sí, ni que hablar. Ajá. Seguro, eso el amigo Colombo lo daba seguro. Bueno, como les digo, la situación es así, o sea, en la mejora continua, llevando la calidad para que se entienda un proceso productivo, lo que se hace es revisar en forma sistemática durante el tiempo que sea necesario, en años, no en un mes, en años, en décadas, todas las organizaciones, a medida que van haciendo un proceso productivo, lo van chequeando y van tratando de mejorarlo cada vez más. Se eliminan, hay herramientas, por ejemplo, diagrama de Pareto con el consiguiente, también otra herramienta que es Ishikawa o espina de pescado, son 2 herramientas potenciales de mucha fuerza que ayudan, cuando se habla de calidad, a poder identificar las cosas que se están haciendo mal en la parte de determinación del producto, cuáles son las causas que van llevando a esa anomalía, y generar, a partir de esas observaciones, una propuesta a través de Ishikawa, cuáles serían qué habría que hacer para que eso no se volviera a repetir. Bueno, eso es una cuestión de sostener la calidad, de sostener el sistema y además ir mejorándolo todo el tiempo. El cursograma sinóptico de proceso, mejor dicho, el analítico, lo que hace es justamente mejorar eso en tiempos de trabajo, pero no puede dejar de estudiar lo que realmente, normalmente en todas las operaciones, es lo que lleva mayor parte de pérdida en lo que respecta a dinero, ¿bien? Porque las empresas están para ganar dinero, que es la parte del movimiento de materiales o elementos semiprocesados. ¿Se acuerda que lo habíamos visto en la unidad anterior? Entonces vamos a ver, dentro de estos conceptos que yo les acabo de decir, esto del control sistemático de un proceso y no darlo por terminado en lo que respecta a cuando obtuve una mejora,
sino además seguir aportándole en el tiempo, tratar de mejorarlo en forma constante, lo que se denomina mejora continua, que haga, por ejemplo, a la calidad laboral del trabajador. Porque nosotros, lo único que nos importa a nosotros es que el trabajador esté sano. ¿Bien? O sea, si la empresa produce 2 piezas más en una hora o una pieza menos, a nosotros no nos cambia nada desde el punto de vista profesional. Nosotros lo que queremos es que cualquiera de esas dos cosas que se logren, o perder producción o ganar producción, no infiera la salud del trabajador. Porque a nosotros nos pagan para hacer ese trabajo y nosotros estudiamos y nos formamos para ese trabajo, para esa acción. Prevención de riesgos laborales. Ténganlo siempre bien claro, no es que mañana venga una persona y te tiente decir, mirá, le sacamos esto, pero si el tipo presta atención no se va a lastimar. No. Si algo se pensó antes, aparte porque descalifican nuestra profesión, porque si planteamos antes una mejora, se puso en lo que respecta a seguridad, y viene alguien y nos dice que no, pero podemos evitar esto, está descalificando nuestro concepto. ¿Bien? Entonces, si hay varios principios de economía, de movimiento, de ese material, que son resultado de la experiencia y constituye una base excelente para idear métodos mejores en el lugar de trabajo. Frank Hilbert, fundador del estudio de movimiento, fue el primero, es uno de los que, digamos, que tuvo el de la escuela de Taylor, ¿no? Estudio de movimiento fue el primero en utilizarlo y posteriormente fueron ampliados por otros especialistas. Se pueden clasificar en 3 grupos. Utilización del cuerpo humano, ¿bien? Distribución del lugar, modelos de máquinas y herramientas. Acá nosotros vamos a centrarnos mucho. ¿Bien? Entonces vamos a hacer la presentación de lo que refiere a la utilización del cuerpo humano, y como nos estamos quedando con poquitos minutos, vamos a hacer un pequeño descanso. Dice, utilización del cuerpo humano, siempre que sea posible, dice, las 2 manos deben comenzar y completar sus movimientos a la vez, o sea que la acción de los movimientos para mantener una operación homogénea, ¿bien? En lo que respecta a movimientos. Esto seguramente lo van a ver también en lo que respecta a este tipo de movimientos, en ergonomía con Ricardo, van a analizar también eso de los movimientos repetitivos. Nunca debe estar inactiva las 2 al mismo tiempo, excepto durante los periodos de descanso. O sea que la movilidad de las manos es importante. ¿Por qué? Porque en realidad si uno tiene mucho tiempo, no sé, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero nosotros acá, que ya no somos tan pibes, o particularmente yo, me pasó que en este mes y pico que estoy haciendo todas mis actividades desde aquí, desde mi casa, me paso mucho tiempo sentado, que no lo hago habitualmente. Yo nunca estoy mucho tiempo sentado. Y a los 10, 15 días de estar en esa situación, me empezaron a doler las piernas, pero me empezaron a doler de verdad. ¿Bien? Y no podía entender qué es lo que me estaba sucediendo, hasta que empecé a tomar una acción constante, que es, yo vivo en un edificio de departamento, subo y bajo las escaleras 3 veces por día, 6 pisos. Voy para abajo y subo. Y al mantener mis piernas en movimiento desapareció el dolor. ¿Por qué? Porque así como puede cansarse el cuerpo por estar en movimiento, también puede atrofiarse por no tener movimiento. O sea, por eso la recomendación de que esté siempre en movimiento de la mano. ¿Han escuchado hablar de las pausas activas ustedes? Hola. No. ¿No? Ah, bueno, después les voy a compartir para que vean. Perdón. La pausa activa se trata de elongación del cuerpo en actividad laboral, es una recomendación para todas las actividades. Después yo lo comparto porque ustedes cuando se reciban y tengan que dar, por ejemplo, un protocolo de qué actividad tiene que hacer un trabajador que está, digamos, durante mucho tiempo, por ejemplo, una persona operando una computadora, un data enter, ¿no? Que entra datos, todo el tiempo sentado. Esa persona cada 2 horas debería hacer una pausa activa, que significa hacer elongación de cuello, hombros, brazos. Después se los comparto para que lo tengan. Bueno, los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente y en direcciones opuestas y simétricas. Y por último, deben elevarse los movimientos al menor clase posible. Cuanto menos sea la clase, más movimientos se realizan. Nos estamos quedando un poco ya sin tiempo, entonces lo que les propongo es que hagamos aquí un pequeño corte. Son las 9:25. Me voy a preparar un cafecito, si ustedes no lo toman a mal, y nos damos 10 minutos de descanso y retomamos. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, fantástico. Entonces, estipulamos, son 9:22. 35. Y 35 nos conectamos de vuelta. ¿Les parece bien?
Bueno. Bien. Excelente, chicos. Bueno,